Estudiando domingo a domingo lo que este mensaje de justicia que el Señor está enseñando a todo lo que son sus discípulos. Así que fíjese en el capítulo número 5 de Mateo, vaya al versículo número 33 y de ahí vamos a proceder a leer. Mateo 5:33 dice de la siguiente forma: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Este sermón de Jesús es tan extraordinario porque a lo largo del capítulo 5, 6, 7 se le enseña al creyente la ética cristiana, cómo debe de pisar esta tierra. Y no podía quedar afuera, usted acabó de leer esto, el tema de la veracidad que tienen los hijos del reino de los cielos. Y es muy interesante la estructura que se le está dando aquí a este pasaje, porque Jesús en los versículos anteriores habló del divorcio y cómo malentendían el mismo Israel eso de que debía de ser para siempre, que es el matrimonio, y luego que se regula eso en los versículos 31 y 32, ahora va a enseñar Jesús, como otro tema de la justicia y de la ética cristiana, este tema que tiene que ver con la lengua, con el hablar. Es un tema del habla. Usted debe tener claro que Jesús está aquí hablando en el nombre de Dios, siendo Él el Mesías, Dios en la carne. Así que no quiero que vean estos versículos como algo moral, nada más, una moralidad simplista, porque podemos decir a la luz de la Escritura que la forma de hablar de una persona va a mostrar solamente dos opciones. Una, o es un hijo de Dios, o número dos, no es hijo de Dios. Como alguien dijo, dime lo que hablas y te diré quién eres. En otras palabras, la Biblia enseña solamente que conforme a tu hablar hay dos tipos de personas. O tú eres veraz o eres un mentiroso. ¿Y cómo no dejar esto en claro cuando vivimos en un mundo que está lleno de mentiras? En un sistema que está gobernado, dice la Escritura, por Satanás, donde los medios de comunicación mienten, las novelas mienten, los programas mienten, aún entre las familias mienten. El hombre miente a su esposa, la esposa miente a su esposo. Los políticos mienten, todos mienten. Esta sociedad debe tener en claro, está basado bajo un sistema de mentira. Otra vez, no es de extrañar, la Biblia nos enseña que todos los seres humanos nacen pecadores. Así que nacen mentirosos. Y esto porque el padre de la mentira, dijo Jesús, es Satanás en Juan 8:44. Él es el padre de la mentira. Así que toda la raza humana está aquí. Aman la mentira, dice el Salmo 62:4, los hombres. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Eso vemos. Las relaciones familiares, que muchas veces se basan en mentiras. Siempre los hombres tratan de sacar ventaja aún de sus propios familiares. Entonces, como que estamos de acuerdo que este tema es elemental para nosotros, es una necesidad real. Esto del hablar no es algo vano. Se le replicó en Santiago 5:12 a la iglesia primitiva por parte del apóstol y tiene la misma importancia. Otra vez, veracidad o mentira. Y es que la Biblia evidencia que nuestro hablar nos dice qué tipo de carácter moral tenemos. Hay una conexión directa.
de lo que hablamos con lo que somos internamente. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón interno habla ¿qué cosa? La boca. Entonces, David también oró diciendo esto: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Hay una conexión. Esa conexión es hablar corazón. En la salvación, Pablo enseñó que existe esa misma conexión. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando hablamos, demostramos emociones. Sí, si usted está alegre, le aseguro que usted va a cantar. Si usted está enojado, va a decir cosas fuertes. Si usted está desanimado, su hablar pronunciará palabras de desaliento. Por eso aprendamos lo que dijo David en el Salmo 43, Salmo 63:5, que él dijo que Dios puso en su boca un cántico nuevo, indicando el gozo que existe en el creyente por la relación con Dios, por su liberación. Lo que hablamos también determina lo que conocemos. Así que este es un tema vital. Jesús habla de jurar aquí, en estos versículos. Y esto va a decirnos lo que está en nuestros corazones. Jesús les pasa a decir en estos versículos: si ustedes juran, o mejor dicho, de la manera que han estado jurando. Recuerda la escena, Jesús está ahí con miles de personas. Si ustedes juran, entonces eso es evidencia de lo que ustedes piensan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio la ley. ¿Sabías tú que en la ley, si tú llamabas a 2 o 3 testigos, podían culparlo de muerte a una persona? Eso es lo que dice Deuteronomio 19:15. Y Dios reguló en Israel con todas estas leyes. ¿Para qué? Para que sea una nación veraz, diferente a las naciones paganas donde se acostumbraba a jurar por todo. Incluso los salmos aplican esto diciendo que hay la boca del impío, y la boca del impío es la boca de un engañador. Pero en cambio, ¿qué hace el justo? Dice ya el antiguo pacto: el justo siempre va a hablar en defensa de los oprimidos. Como dice Proverbios 31:8 y 9, levanta la voz, abre tu boca, dice Lemuel, defiende los derechos de los desposeídos. Los hombres tratan de engañar a Dios con su boca. Eso dice la Biblia. Jeremías se lo dijo a Israel cuando le dijo que tienen a Dios en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Incluso se les instruyó a ellos que cuando ellos vayan a adorar al templo, ellos no debían darse prisa en hablar delante de Dios y a la hora de hacer un voto en el templo. Dice Eclesiastés 5:2, este fue el consejo: no te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú estás en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Así que tu hablar descubre quién eres. O hay sabiduría en tu hablar o hay necedad. Así que este tema de Jesús que hemos leído en estos 5 versículos es una demanda realmente para nosotros como creyentes. Y quiero que vean la estructura del pasaje, que es muy simple. En el versículo 33 encontramos que Jesús está haciendo un recordatorio al antiguo pacto del tema de los juramentos. El segundo punto, se puede decir, está en el versículo 34 al 36, donde tenemos que Jesús está corrigiendo el mal entendimiento de ese mandamiento. Y en el tercer punto sería ahí el versículo número 37, Jesucristo hace una petición para los que son de Él. Todo esto tiene una conclusión clara para nosotros. Jesús está pidiendo integridad en nuestra forma de hablar, y Él no desea juramentos en nuestra boca con sentidos pecaminosos. Por eso en esta mañana vamos a aprender que la integridad del cristiano está en su hablar, mostrando su condición interna, y hay un solo punto a obedecer en todo el sermón: debemos ser veraces. Debemos ser veraces. Y este pasaje nos enseña a ser veraces. El versículo número 33, observe, Jesús está tratando un tema que fue enseñado en la ley,
pero que no fue bien entendido. Así que este propósito es de corregir, este pasaje es corregir. Aquí está el verdadero maestro de Israel que va a enseñarles a ellos. Y él dice, oísteis que fue dicho. Cada vez Jesús utiliza esta palabra, ¿para qué? Para llamarle la atención y cómo introducir un tema. Cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, está apelando a qué cosa, a los sentidos. Está apelando a oír y luego hablar. ¿Para qué los prepara Jesús aquí con este tema? Además, oíste que fue dicho. Bueno, ¿cómo escucharon la ley? ¿Cómo entendieron la ley? ¿Cómo hablarán de la ley? ¿Cómo recibieron la enseñanza de la ley? ¿Qué le dijeron los antiguos? Dice Jesús, hablando de los antepasados. Al parecer le enseñaron súper mal este punto de los juramentos. ¿Por qué? Porque en Mateo 23:16 Jesús comienza a reprender a los fariseos y les dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Así que esa mala enseñanza, eso solo como un pequeño ejemplo, aplicaban y daban a las multitudes. Así que Jesús aquí va a descubrir la falsedad de esa enseñanza que estropean el significado de la ley y hacen algo externo cuando en realidad la ley, la palabra de Dios, quiere trabajar internamente con el corazón del hombre. Recuerde la conexión, corazón-boca, corazón-boca. ¿Qué enseñaron o qué se enseña ya en el Antiguo Pacto? Dice Jesús, no perjurarás. Esa es una combinación perfecta de los mandamientos. Esta es una provisión de la ley. No perjurarás. Dice Levítico 19:12, no juréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué es perjurar entonces? Es utilizar la boca para hablar falsedad. Es un falso juramento donde Dios es expuesto. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Así que no me imagino los hombres en nuestra sociedad jurando por Dios a cada rato. Pero en la ley se le había enseñado a Israel que era muy grave. Dios busca la santidad de los hombres dentro del decálogo, los 10 mandamientos. El tercer mandamiento, en Éxodo 27, habla de eso. Se les dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, en los tiempos de Jesús, como en nuestros días, la gente juraba por toda clase de cosas. Incluso juraban por cosas aparte de Dios. ¿Sabes por qué juraban? Porque ellos decían que si entre más juraban, serían más veraces. Así que ellos razonaban. Mira lo que hacían en los tiempos de Jesús. Que si quebrantaban su juramento sobre la base de cualquier cosa, al menos no estoy jurando por Dios, no soy culpable entonces de infringir el mandamiento, porque no estoy jurando por Dios. Y eso les hizo que a medida que pasa el tiempo, los fariseos, los rabíes, dijeran esto, ok, estos juramentos no podemos quebrantar, estos de acá sí los podemos quebrantar, como el ejemplo que te puse hace un momento. Y eso es un error grave. Ahora Jesús dice que la ley decía, mira el versículo 33, si no cumplirás tus juramentos al Señor, cumplirás al Señor tus juramentos. Esta era la obligación de las Escrituras, que si alguien le decía a Dios, voy a hacer esto, tenía que cumplirlo. Dice Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, dice Deuteronomio 23:21, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios y sería pecado en ti. Así que se le pedía a todo israelita, si tú le prometiste algo a Dios, debes de cumplirlo. En otras palabras, hagan lo que prometen delante de Dios. Y un pasaje que habla de eso con claridad es que Salomón, siendo ya anciano, habiendo disfrutado la vida Salomón, entendemos y conocemos la historia de él en sus años de vejez, él dijo en Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mira lo que dice en el versículo 5. A mí me sorprende esto, porque Salomón le dice, Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas
y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces la intención de la ley, escucha mi iglesia, siempre fue esta: no juren. Esa fue la intención. No juren. Mejor es que no prometas nada a Dios. Ahora, si lo haces, dice Dios, tienes que cumplirlo. Tienes que cumplirlo. El objetivo era que no se conviertan en legalistas, que anden jurando por todos. Hacer pensar que si juran son personas creíbles, que es lo que hace nuestra sociedad. Es lo que hace mucha gente. Piensan que si juran delante de otra persona es porque, oye, sí es verdad lo que lo va a hacer. Eso no es cierto. Vivimos en un mundo de mentiras. Si alguien piensa que por andar jurando es más creíble, es un perdedor más bien delante de los ojos de Dios. Porque esos juramentos de esas personas son vanos por una razón. Ese es un grito desesperado de ganar credibilidad. Yo te pregunto, ¿cuántas personas han jurado amor y se han divorciado, por ejemplo? ¿Cuántos han jurado cosas a su familia y luego le han dado una puñalada en la espalda? ¿Cuántos juran por Dios cuando ven la necesidad ahí delante, cuando ya se ven que va metiéndose quizás a un quirófano? Y al final todo se cae porque viven en un mundo de mentiras. Y Jesús dice, eso no está bien. Jesús lo está enseñando en este pasaje. Y él deja claro el espíritu de la ley y su propósito. Mira el versículo 34. Pero yo os digo, dice Jesús. Él no está cambiando la ley. Él lo que está haciendo es enseñando, corrigiendo el mandamiento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna, ¿qué cosa? Manera. Esto era lo que tenían que entender en el antiguo pacto. Esto es lo que tenían que entender, pero no lo entendieron. Incluso en el antiguo pacto, hermanos, dice Deuteronomio 23, 22, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Mira, eso Dios dijo en el antiguo pacto. Es como que Dios dijese, oye, si no juras es mejor, tranquilo, no pasa nada. No hay necesidad de andar jurando. Y Jesús dice, no juren en lo absoluto. Así se debería leer en el griego. No juren en lo absoluto. Eso es más exactamente esta frase. Ahora, ¿es pecado jurar? Escuchen con atención esto. Bueno, no es pecado jurar. Ahora escuchen. Evidentemente Jesús no está hablando de los juramentos que tú puedes hacer en un tribunal, por ejemplo. Uno llega a un sistema de justicia y usted va a ser testigo, le dicen, ¿usted jura por tal? Claro que sí, no pasa nada. Incluso el mismo Señor Jesucristo juró delante de Caifás cuando le preguntaron a él en Mateo 26 si él era el Mesías. Así que Jesús no se está refiriendo a eso. El apóstol Pablo incluso en 1 Tesalonicenses 5:27 le dijo a la iglesia, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pablo estaba poniendo bajo juramento a toda la iglesia en el sentido de que le presten atención a la palabra de Dios. Pablo no estaba jurando en vano, que es a lo que apunta Jesús cuando dice en ninguna manera. Entonces, cuando Jesús habla de esto, hay juramentos que sí son válidos. Otra vez, ¿quién ha jurado la bandera nacional aquí, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, eso es un acto simbólico que está prometiendo lealtad a tu tierra. O el juramento que hacen los médicos, por ejemplo, cuando se van a graduar, el juramento hipocrático. Y ese juramento les hace decir a ellos que van a agotar todos los esfuerzos por salvar la vida de una persona enferma. O cuando dos personas se casan, por ejemplo, hacen un voto, un solemne delante de Dios, un pacto sagrado, un juramento de amor. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Aquí cuando dice, no juréis en ninguna manera, debe entenderse esto que no es una condición universal en todas las circunstancias, sino en este contexto de que estamos estudiando. ¿A qué habla Jesús? No anden jurando de forma profana. ¿Saben lo que es profana? Lo contrario a la santidad. Jesús dice, no juren como vulgares paganos. No juren en su forma diaria de hablar. No juren como las prácticas que tienen los judíos, y lo vamos a ver porque está en el texto. No juren como todas esas personas que tratan de jurar para sacar ventajas. No juren porque en el fondo ustedes están mintiendo. Esa es la verdadera intención por cual juran. Ahora, Jesús revoca 4 maneras
en el texto de cómo lo hacían los judíos. Mira el versículo número 34 mismo. La forma número 1 dice: no jures ni por el cielo. Número 2, ni por la tierra. Número 3, ni por Jerusalén. Y número 4, ni por tu cabeza jurarás. Hay 4 formas allí. Y las 2 primeras, Jesús se está refiriendo a qué cosa. A una cita de Isaías. Isaías 66:1 dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Entonces Jesús está tomando aquí el pulso a su audiencia. No hagan como hacen los fariseos que están jurando por el cielo o por la tierra. Están transgrediendo lo que dice Isaías 66:1. ¿Por qué? Porque si juras por el cielo, es jurar por Dios mismo. ¿No ve que Dios dice que ahí está su trono? Ahora, si juras por la tierra, es como que estés jurando también por Dios mismo. ¿Por qué? Porque dice que ahí tiene Él sus pies. Entonces, Él es el creador del cielo y de la tierra, está en todo lugar, todo lo creado le pertenece. Esta es una forma ridícula que están haciendo ustedes al momento de jurar. Esto no es saber que Dios es trascendente. Esto no es saber que Dios está en toda su creación. Entonces es tan ridículo, dice Jesús, cuando juran a su audiencia, le dice por el cielo o por la tierra, pero Dios está intrínsecamente en todo eso. Incluso, escuchen, Isaías 66:1 dice: Dios le dijo esto a Israel: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de reposo? Es como que Jehová les dijo a Israel: oye, ¿piensan en serio que yo, Jehová, puedo ser contenido en un edificio hecho por manos de hombres? ¿Me pueden ustedes encasillar ahí adentro? ¿Ustedes en serio piensan eso? Eso es ridículo. Eso es absurdo. Dios es incontenible. Nada puede encasillar a nuestro todopoderoso Dios. Él está más allá de nuestros propios pensamientos caídos, iglesia. Él tiene una grandeza que si tú te pones a pensar en la grandeza de Dios, te aseguro que se te va a romper la cabeza. Porque Él sobrepasa, es totalmente casi imposible de encontrar una palabra en el lenguaje, cualquier lenguaje de la tierra, para definir la grandeza de Dios. Entonces, como dice Isaías también, Él es alto y sublime, Él habita la eternidad, su nombre es santo, habita en la altura y la santidad. Dios lo llena todo. Es absurdo, dice Jesús, estar jurando por esto. Ahora, si el cielo, piensen y mediten en esto que está diciendo Jesús. Oye, si el cielo, que es extremadamente inmenso, ahí es el lugar de mi trono, de mi habitación, por decirlo así, y la tierra, que es extremadamente grande, es un pequeño lugar donde yo solamente puedo, para que me entiendan, utilizó esta figura Dios, ¿puedo poner mis pies? Ahora yo te pregunto, ¿qué es un edificio para Dios? Absolutamente nada. Jesús aquí le está diciendo: oye, ¿no se han dado cuenta que cuando juran por el cielo o por la tierra, siguen pecando contra Dios? ¿No se han dado cuenta? Él está allí, está tomando el nombre de Dios en vano. Y lo único que hay para aquellos que les encanta jurar de forma banal, dice Jesús, es reprensión. Tú puedes acompañarme, permítame llevarlo ahí, deja un separador y anda a Mateo 23 y observa cómo Jesús enfoca y acusa frontalmente a los fariseos de esta forma de malenseñar el mandamiento de la ley. Mateo 23:16 dice, hace un rato lo leímos, los vamos a leer otra vez: hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Ahora observa lo que Jesús dice, versículo 17, insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos,
Porque ¿cuál es la mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. 21. Observa esto. Y el que jura por el templo, jura por él, por Dios, y por el que lo habita. Ahora mira el 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Si tú leíste con atención, todo comenzó claramente con algo pequeño del templo y llegó ¿a dónde? A la grandeza de Dios. Entonces se está diciendo, si juras por cualquier cosita del templo, necio, hipócrita le llama aquí a los fariseos, está jurando por Dios mismo. Porque ese lugar es la representación de la presencia de Dios para Israel. Es decir, no, los israelitas se escudaban, no, yo no juro por Dios, pero juro por el cielo, juro por la tierra. Número 3, dice Jesús, al regresar ahí a Mateo 5, dice que juraban por Jerusalén. Esa es la ciudad del gran rey. Y en Malaquías 1:14, Jehová de los ejércitos mismos se denomina a sí mismo como el gran rey. En Jerusalén es donde Cristo, el Mesías, reinará, dice las Escrituras y dice los Salmos. Cuando Salomón, descendiente de David, hijo de David, de donde proviene la línea mesiánica, él proclamó a Jehová estas palabras: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Apocalipsis 20:21 nos dice que se enseña que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Incluso en Apocalipsis 21 habla de la nueva Jerusalén que estará acá, y ahí gobernará el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Así que jurar por Jerusalén, dice Jesús, es jurar por Dios mismo, por el mismo gran rey, por el mismo Jehová, por el Mesías. Ahora, tú podrías decir, como quizá decía la audiencia allí con Jesús, bueno, no juramos por Dios, no juramos por el cielo, no juramos por la tierra, no juramos por Jerusalén. Y yo creo que este juramento sí va a ser válido. O sea, voy a jurar por mí mismo, ¿ya? No voy a comprometerme a nadie, no le voy a hacer daño a nadie, voy a jurar por mí mismo. Jesús destierra eso. Observa el versículo número 36. Ni por tu cabeza jurarás. Ahora, ¿por qué Jesús no puede jurar? No puedo jurar por mí mismo. Observa lo que Jesús dice. Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y esto es vital para nosotros, porque Jesús está diciendo, ustedes no tienen el control de su propio envejecimiento. ¿Me escuchó? Usted no tiene el control de su propio envejecimiento. Usted no le puede decir a su cabello, mañana quiero que seas negro, mañana quiero que seas blanco. Escuchadme. Lucas 12:25 dice que usted no puede añadir 1 centímetro a su estatura. La mayoría de los habitantes en Palestina, ellos tenían el cabello negro, cabello oscuro, excepto que fuesen ancianos. Así que cuando Jesús les dice a ellos, ustedes no pueden hacer, no tienen el control sobre su envejecimiento. Y esto me gusta porque para nosotros es un gran mensaje lo que está diciendo Jesús. Mira, te puedes poner 10,000 cremas, puedes ir a muchos tratamientos, pero tu envejecimiento viene porque viene por una razón, no está en tus manos, está en Dios. Él decide cómo envejeces, cuándo envejeces, cómo amaneces hoy con menos fuerzas que ayer. Nosotros no controlamos nada. Jesús le está diciendo, por eso es absurdo que tú jures por ti mismo. ¿Qué absurdo es eso? Estar jurando es irreverente realmente. Ni siquiera tienes control de tu propio cabello. Ahora, peor si se te ha caído. O peor si tienes mucho. Escúchame. El punto aquí, ¿ya lo notó lo que está haciendo Cristo aquí? ¿Usted notó esto? Jesús está diciendo, no juren de forma impertinente, profana, descuidadamente, en el hablar de cada día. En aquella cultura como la nuestra, juraban con propósitos engañosos. Así como la gente ahora jura para hacerle creer a alguien que está diciendo la verdad, pero en el fondo
está diciendo, ja, 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 lo engañé. Bueno, de la misma forma, Jesús está diciendo, si ustedes son personas que juran en su diario hablar, en su diario vivir, claramente entonces ustedes no son veraces, son mentirosos. Ahora, necesitamos una solución para esto. Y la solución Jesús la está dando, versículo número 37. Esta es la solución para los redimidos. Esta es la solución para aquellos que han entregado su vida a Cristo. Observa, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Punto, se acabó. Jesús está diciendo allí, hablen con integridad. No necesitan de andar jurando para ser confiables. Así que, de la manera como tú haces, de la manera como tú dices, haces, debes de hacerlo. No juramos los cristianos nada para sacar ventaja. No juramos para mentir como los paganos. Jesús dice, el sí sencillamente debe ser sí y el no simplemente debe decir no. Jesús está sugiriendo, atentos, que cuando un cristiano habla, todo lo que sale de su boca es como que fuera un juramento. Esta es la solución. Ahora, ¿recuerdan la conexión ustedes? ¿Cuál era la conexión? Corazón, boca. Corazón, boca. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí, en el versículo número 37. Ahora, ¿alguien puede actuar así como un hijo de Dios? Claro, siempre y cuando tenga un corazón regenerado. Siempre y cuando haya entregado y haya sido limpiado por el Señor. Esto no es... El propósito del mensaje no es decir, no juren y nada más, váyanse, no. El propósito es ver qué corazón tienes delante de Dios. Si no has entregado tu vida a Cristo, tu hablar te delata. Y si entregaste tu vida a Cristo, entonces, ¿te ha dado la capacidad por medio del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Nada más. Esta es la verdadera solución para el problema que está en el corazón del hombre. En el corazón del hombre debe reinar la verdad. Entonces, evite, por favor, conversaciones con juramentos. Usted tiene que ser veraz, digno de confianza. Tiene que creérsele a una sola vez que hable la palabra. ¿Por qué? Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Por qué, Señor, de mal procede? ¿Quién gobierna la esfera de esta tierra? ¿No es Satanás? ¿No es el padre de mentira? Es como que Jesús está diciendo, la verdad no tiene escalas, la verdad es una sola. No es cierto que las medias verdades son verdades, las medias verdades son mentiras. Jesús está diciendo aquí, una verdad media es una media mentira y una mentira blanca realmente es una mentira negra. ¿Por qué es negra? Porque negra tienes el corazón. Dios nunca ha tenido ninguna norma inferior a la veracidad absoluta. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, escuchen, no se entretengan por más que esté el policía ahí. Dice, de toda persona él desea verdad en lo íntimo. Converse afuera, hermano, por favor, converse afuera. Dice que Dios aborrece, ¿sabes qué es lo que dice Proverbios 6? Aborrece la lengua mentirosa. Proverbios 6:16. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Proverbios 12:22. Si hay algo que el mundo no entiende porque no tiene un corazón regenerado y por eso viven jurando, es que Dios odia la mentira. Así como Dios odia a quienes también le hacen y le pertenecen, según el Salmo 119, 163. Escucha lo que dice el Salmo 58. Este es el diagnóstico de Dios para la humanidad. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente.
¿Sabes cuál es el destino de los mentirosos? Déjame decírtelo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesús, cuando rescata a los hombres, y los hombres dicen ser rescatados por Jesús, son veraces porque Jesús construye su reino en la verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad del Evangelio. Jesús construye su reino en lo que Él es. Él es el único que dijo: yo soy el camino, ¿la qué? La verdad. Él es la verdad. Y sus hijos andan en la verdad. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que se le llama el Espíritu de verdad. Entonces Dios manda que hablemos y andemos en la verdad. Pablo le dijo a la iglesia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. Recuerda esto. ¿Tu boca guarda tu alma o tu boca es de un necio que te va a quebrantar para ti mismo? Eso dice el Proverbio 13:3. ¿Cómo debe hablar un cristiano? Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Los creyentes, cuando hablan, deben hablar siempre en la verdad, porque la verdad hace temblar a las tinieblas. La verdad opaca al mentiroso. La verdad hace, y decía un hombre de Dios, encontrar la verdad en los labios de un hombre es casi ya un tesoro perdido. Colosenses 3:9 nos dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Los miembros de una congregación tienen que ser transparentes, sinceros. ¿Saben lo que es un mentiroso? Es una persona contaminada, perdida. Quiero que lo vean porque Jesús lo dijo. Mateo 15, versículo 18, obsérvalo. Otra vez la conexión. Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen, observa, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Si lo puedes subrayar ahí, que salen ahí, los falsos testimonios, ahí están los que juran, las blasfemias, corazones putrefactos, corazones que juran por cualquier cosa, porque no tienen la veracidad de la palabra de Dios. ¿Qué necesitan todos aquellos que viven en esa condición? Bueno, clamar a Cristo por perdón. Necesitan eso. ¿Cristo murió por los mentirosos o no? Claro, murió por los mentirosos, sí, pero por los mentirosos que se arrepienten. Por los mentirosos que claman a Él y reconocen y creen en Él. Entonces Jesús está diciendo aquí en este pasaje: estoy condenando a aquellos que juran impertinentemente, aquellos que juran de forma profana, que juran de forma innecesaria, porque los que juran de forma innecesaria a la larga no solamente son mentirosos, son hipócritas. Son hipócritas. Juran para impresionar a los demás. ¿Cuál es el remedio? Veracidad de pensamiento, de palabra y de hecho. ¿Sí o no? Debemos ser veraces. Yo les quiero dar un gran consejo al terminar en esta mañana. ¿Dónde tienes que comenzar tú? Comienza en tu casa. Comienza hablando y siendo íntegro en la primera línea de comunicación que tú tienes, tu propia familia. Si para tu propia familia tú no eres veraz, imagínate el resto. Si para tus hijos tú lo que dices será verdad o será mentira, imagínate el resto. No, y lo peor es que colocan un mal precedente para esos que vienen ahí creciendo. Como aquella mamá que le dijo al cobrador: dile que no estoy. Los hijos de Dios somos veraces. Somos veraces porque nuestro Padre Celestial es veraz.
fuimos salvados por Cristo y tenemos la capacidad del Espíritu Santo para ser veraces y para obedecer la palabra de Dios. Difícilmente alguien sin Cristo pueda saborear estos 5 versículos. Entonces, ¿qué debe haber? Seriedad y convicción en tu hablar, y no andar divagando, no andar jurando, no andar mintiendo. El estándar para los hijos de Dios es: habla siempre con la verdad, aunque la misma verdad te perjudique a ti mismo. ¿Qué necesitan los mentirosos? Arrepentirse y clamar a Cristo. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, qué elemental es saber que aún en este mundo donde hay una estructura, Padre, de injusticia, una estructura de mentira, gracias por recordarnos y enseñarnos esta mañana que tus hijos debemos ser veraces en todo lo que hagamos, que no necesitamos andar jurando de forma vana, sino que nuestra palabra debe llevar la sal a este mundo insípido, un mundo caído, donde la gente habla por hablar, promete por prometer, pero que no puede determinar si no es cambiado el corazón por ti. Por eso es mi petición en esta mañana, bendito Padre, que seas tú obrando en cada vida que escuchó este mensaje, que tú des salvación a aquel que no es salvo en este auditorio, que lo saque de las garras del padre de la mentira y venga a la luz de Cristo en esta mañana, que pida perdón por su condición y que crean que Cristo pagó por esos pecados en la cruz del Calvario, que crea que Cristo al resucitar le puede dar una vida nueva. Haz la obra aquí en esta mañana, bendito Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias por edificar a tu iglesia. Queremos, Señor, representarte dignamente en esta tierra, y por eso nosotros nos humillamos y pedimos de tu ayuda constante. Gracias por alimentarnos espiritualmente hoy, porque solamente así podemos enfrentar a un mundo que te rechaza, a un mundo que te niega, a un mundo que se burla de ti. Y te ruego que tengas misericordia y que nuestros labios pronuncien de esa misericordia en veracidad, en temor y temblor, como hijos del reino de los cielos. Te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén.